Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hermoso tiempo de alabanza, uno de los tiempos que más disfruto compartir en familia, entre hermanos. La verdad que es hermoso ver un grupo de hijos de Dios se para y canta y alaba a su Dios. La verdad que uno de los momentos que me encanta, y las letras de las canciones que hemos cantado hoy han sido también muy fuertes y creo que nos llevan a meditar mucho también, ¿no? Les pido que me acompañen en una oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque una vez más, Padre, podemos reunirnos, Señor, un grupo de hijos tuyos, y que estamos pudiendo compartir este momento, Señor, acá en este lugar que tú también has preparado, has dispuesto, Señor, para que sea casa de adoración para ti, Señor, y también porque tenemos la libertad y el privilegio también de poder abrir libremente tu palabra, Señor, poder compartirla, poder meditarla, Señor, poder llevarla, Señor, con nosotros día a día, Padre. Te pido, Señor, que sean palabras tuyas las que se hablen hoy, Señor, que seas tú el que hable, Padre, y no yo, y que realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Dejamos el resto del día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como habrán visto en la plaquita que se subió a los grupos, no tenía título el mensaje de hoy. Más que todo porque, bueno, mientras venía pensando, cuando Marce me consultó eh, para poder hablar, había un tema que ya venía rondando en mi mente, y dije, bueno, empecé a orar y empecé a profundizar, porque dije, el Señor probablemente quiera que hablemos al respecto de ello. Y para que quienes están anotando acá también, los más chicos, le puedan poner un título al mensaje de hoy. El título sería Mi actitud frente a la voluntad de Dios. Y algo hemos hablado los jóvenes hace unos sábados, así que la primera parte quizás sea un pseudo repaso para ellos, pero venía dándole vueltas al nombre del tema porque podríamos hablar de distintos tipos de voluntades de Dios, que ahora es lo que vamos a hablar en una primera parte, y cuando yo los explique van a entender a qué me refiero. Y, y pensaba particularmente en lo que muchos estudiosos llaman la voluntad soberana de Dios, que ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero mientras más meditaba y más pensaba en el tema, veía que todo estaba involucrado y todo hacía a una sola cuestión, a una sola cosa. Y ahora, cuando lo vayamos viendo, espero que se entienda y que puedan seguir el pensamiento que Dios ponía en mi corazón. Bien, para comenzar entonces, lo que vamos a ver es a qué hacemos o a qué hago referencia cuando digo la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es aquello que el Señor ya ha predeterminado y ha determinado como el plan que Él tiene para el universo, para la tierra, para aquellos que vivimos acá, y es aquello que es totalmente inmutable. Es lo que el Señor también se la conoce como la voluntad decretiva, también es aquello que el Señor ya ha decretado, ha determinado, y que nada de lo que nosotros podamos hacer o que pueda ocurrir va a modificar esa voluntad que Él ya determinó. Un ejemplo claro de eso podría ser dónde está puesta nuestra esperanza eterna. Sabemos que el Señor Jesús, no sabemos cuándo, pero sabemos que Cristo va a venir y va a buscar a sus redimidos. Y eso lo podemos ver que lo ha dejado explícito en su palabra. Y no hay nada que nosotros podamos hacer o que pueda ocurrir que vaya a modificar ese suceso. El Señor va a venir a buscar a sus redimidos, vamos a tener la eternidad compartiendo en su presencia con Él, va a existir los años de tribulación. Son todas cosas que el Señor ya ha dejado determinadas en su palabra, y que nada de lo que nosotros podamos decir o hacer o que pueda pasar va a modificar eso. Es la voluntad soberana, justamente, porque Él lo ha determinado así, y es la total autoridad que Él tiene sobre todas las cosas y sobre todo lo que Él ha creado. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acá un poco este pasaje habla de esto, esta voluntad que Él ha determinado y que nosotros, como decía recién, no podemos modificar. Ahora bien, este sería la voluntad soberana del Señor. Ahora bien, hay otro tipo de voluntad. Estos nombres son nombres que le han puesto estudiosos
personas hermanos que se han dedicado a estudiar la palabra, que nos van a servir para entender a qué me refiero con cada uno de estos puntos. Lo que se conoce, hay otro tipo de voluntad que se la conoce como la voluntad perfecta. ¿Y a qué me voy a referir? ¿A qué me refiero con la voluntad perfecta? Hace referencia a ese deseo específico que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Es la voluntad que quedó también bien plasmada acá en la palabra, que cuando nosotros leemos y profundizamos en la Escritura podemos conocer, y es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, y es lo que Él desea que nosotros hagamos en nuestro día a día. Es lo que el Señor nos ha dejado explícito en su palabra, como por ejemplo que sobrellevemos las cargas de los unos con los otros. Por ejemplo, en Gálatas 6:2 también el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. En Juan 13 es la voluntad, el deseo que el Señor tiene para nosotros, y que después va a quedar en nosotros el llevarlo a cabo o no. Porque, a ver, si bien el Señor desea que todos nos amemos, que nos amemos los unos a los otros, que sobrellevemos las cargas los unos con los otros, podríamos decir que muchas veces eso no se cumple. El Señor también dice, si me viene en mente ahora, creo que es 1 Timoteo 2:4, dice: el Señor desea que todos los hombres lleguen, sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, acá podríamos decir que toda la humanidad se va a salvar y va a estar en la presencia del Señor. No, porque no todos van a aceptarlo a Él como Rey y Salvador. Sin embargo, esa voluntad perfecta hace referencia a eso, ese deseo que el Señor tiene, es el anhelo del Señor. Sin embargo, no es que va a ocurrir. ¿Y por qué es que no va a ocurrir? Porque ahí entra este otro tipo de voluntad que el Señor también posee, que tiene, que es la voluntad permisiva del Señor. ¿Y a qué se refiere la voluntad permisiva? Es justamente, viene relacionada con lo que se conoce como el libre albedrío que el Señor nos ha dado. El Señor, al momento de crearnos, no nos ha hecho simples marionetas o simple creación que va a hacer lo que Él dictamine, sino que nos dio la posibilidad de decidir, de elegir, de tomar nuestras propias decisiones. Y en esas decisiones que el ser humano ha ido tomando también han entrado malas decisiones, y junto con eso ha venido el pecado y las consecuencias también del pecado. Entonces la voluntad permisiva del Señor hace referencia a esa voluntad que permite que ciertas situaciones ocurran, más allá de que no estén alineadas con esa voluntad perfecta que Él tiene. Él desea que todos seamos salvos. Sin embargo, no va a ir y va a obligar a cada uno a que acepte a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, porque Él nos da ese libre albedrío. Cada persona va a tomar esa decisión. Sin embargo, en su soberanía, el Señor, dentro de esta voluntad permisiva, dentro de este permitir que ocurran situaciones fuera de lo que Él desea, puede utilizar también esas situaciones para algún propósito mayor que Él tenga. Dice Romanos 8:28, versículo conocido: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor puede utilizar todas las cosas para bien de aquellos que son llamados a su propósito. Y un claro ejemplo podría ser, y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Claramente el Señor tenía una voluntad soberana, que era rescatarnos, salvarnos de la condenación que nosotros mismos nos habíamos ganado. Pero estoy seguro que el Señor, en su deseo, en esa voluntad perfecta, nunca habría deseado que su Hijo sea humillado, sea maltratado, sea tratado de mentiroso, y todo lo que sabemos que le hicieron al Señor Jesús. El Señor permitió que todo eso ocurra, pero con miras a un propósito mayor, que era conseguir y tener la salvación para su pueblo. Entonces, al principio, cuando les decía que estaba pensando en el título y pensaba cómo llamarlo al mensaje en mi mente, y mi reflexión iba mucho hacia la voluntad soberana del Señor, aquellas cosas que el Señor ha determinado, que las que mencionamos como recién, lo que es la eternidad en su presencia, el saber que Él va a venir a buscarnos, es esa voluntad que nosotros conocemos, pero también hay una voluntad en el día a día que Él va determinando sobre situaciones que nosotros no nos es conocida, no la podemos saber con precisión, porque el Señor no nos las ha dejado. No sabemos qué es lo que va a ocurrir exactamente mañana. Nadie podía prever, quizás, que hace unos años tuvimos una pandemia mundial y todos nos tuvimos que encerrar. No había un versículo de Biblia que dijo que iba a pasar eso. Sin embargo, el Señor fue permitiendo y fueron ocurriendo situaciones como esa. Entonces, al principio, como les decía, pensaba y venía meditando sobre cómo actuar frente a esas determinaciones que el Señor permite que ocurran en nuestra vida y sobre las que nosotros no tenemos control.
Sin embargo, veía que al fin y al cabo terminaban estando todas vinculadas, porque al momento de yo vivir una situación sobre la cual no tengo control de ella, sobre la cual se presentan situaciones que son ajenas a lo que yo puedo decidir, qué importante es también conocer la voluntad perfecta de Dios, conocer qué es lo que el Señor desearía que haga en ese momento, y sobre todo después, en esa libertad que Él me da, en esa voluntad permisiva, en ese libre albedrío que Él me da, poder tomar también la decisión correcta de seguir lo que Él desea que haga. Podríamos decir entonces, que pensaba mientras meditaba, existe una voluntad permisiva que justamente es lo que el Señor nos da, el libre albedrío, nos permite elegir, que puede llegar a ir en contra de la voluntad perfecta del Señor, es decir, lo que Él desea para nosotros, pero que nunca va a poder estropear o pasar por encima de la voluntad soberana de Él. Como decía, nosotros podemos apartarnos de lo que el Señor desea para nuestras vidas, pero nada de lo que vos y yo hagamos acá va a poder hacer que el día de mañana Cristo no venga a buscar a sus redimidos. No hay forma, no hay absolutamente nada que podamos hacer para romper o cambiar, inmutar esa voluntad. Ahora bien, mientras meditaba y pensaba en eso, decía qué importante es tener bien claro y separados este tipo de voluntades o este tipo de situaciones, porque el confundirlas, y un poco esto es lo que hablábamos con los jóvenes hace unos sábados, me puede llevar a adjudicarle a Dios situaciones que a veces corresponden a mi responsabilidad. Y pensaba en algún ejemplo, por ejemplo, la actividad evangelística que se está armando ahora para de acá a unos fines de semana. Se está organizando, se está preparando, o la actividad que hubo ayer de las mujeres. Se planificó, se puso un horario, se pensó qué actividades hacer, cómo llevarla a cabo. Y si el día de ayer, por ejemplo, en la hora que se iba a hacer eso al aire libre, hubiera habido un diluvio y no se hubiera podido salir, y claramente, bueno, eso escapa a una decisión o a una planificación que yo puedo tener, escapa a mi libertad, a mi posibilidad de decidir. Ahora, si bien yo no hubiera preparado absolutamente nada, voy así como si nada, voy sin haber analizado qué hacer, y la actividad no sale como uno espera, y probablemente puede haber un poco de responsabilidad también de nuestra parte en no haber sido organizados en ese aspecto. Lo podemos llevar a otro aspecto de la vida. Si por ejemplo yo estoy buscando un trabajo o necesito un trabajo, justamente envío varios mails, presento varios currículums y me llaman para una entrevista de trabajo mañana a las 8 de la mañana. Y yo hoy a las 10 de la noche me estoy por ir a dormir, y cuando me estoy por ir a dormir pongo Netflix, encuentro una serie que está espectacular, me engancho, me quedo hasta las 7 de la mañana viendo la serie, paso de largo, medio dormitado me tomo el colectivo para ir a la entrevista, es para un puesto de atención al cliente, y como bueno, no encontré ropa, me puse una malla, unas hojotas y la remera que tenía ahí a mano con la que duermo a veces, y probablemente vaya a la entrevista y me van a decir, sí maestro, ya te aviso, cualquier cosa te llamo, y si yo vuelvo después digo, no, vos sabés que no me llamaron por algo, el Señor permitió que no me llamen, y me parece que estaríamos adjudicándole al Señor responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Ahora bien, si yo me preparo, vengo orando hace un tiempo al Señor, le vengo pidiendo al Señor por un trabajo porque lo necesito, en el momento en que me llaman, hago todo como debería hacer, me preparo, duermo bien, voy a horario, estoy unos minutos antes de todo, y no me llaman, y bueno, mi accionar llegó hasta ahí, después el Señor ya tendrá su voluntad y habrá determinado por algún motivo que esa situación se dé o no se dé. ¿Se entendió? ¿Fue claro? Perfecto, bien, buenísimo. Entonces, con esa mirada en mente, pensaba en cómo podemos actuar justamente frente a la voluntad de Dios, cómo puede ser mi actitud frente a la voluntad de Dios, y traía dos historias que se encuentran en la palabra de Dios para poder ejemplificar y que podamos meditar y reflexionar. Una que claramente no fue la mejor forma de tomar esa voluntad por parte de Dios, y otra que nos sirve, creo, como ejemplo para poder aplicar. Así que les voy a pedir primero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 14, una historia bastante conocida. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, el Señor ya los habría liberado y estaban camino a esa tierra prometida que Él también les había dado. Y en este momento se encuentran al frente del Mar Rojo, el momento en que tienen que cruzar el Mar Rojo y se produce ese milagro que también todos conocemos. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice capítulo 14, versículo 1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi
Hajirot, no sé si está bien dicho, pero bueno, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Versículo 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta acá la palabra del Señor. Pasaje conocido, tenemos películas, series, novelas, de todo de este pasaje, pero qué más fiel que las escrituras, claramente, ¿no? Y pensaba y meditando en esto que hablábamos sobre la voluntad soberana, podríamos decir, de Dios, acá era bien clara, ¿no? En el versículo 3 y 4, Jehová le dice a Moisés, acampen acá, porque quédense tranquilos que los voy a proteger, yo me voy a gloriar en Faraón y en los egipcios. Jehová ya le había dicho a Moisés que estaban totalmente cubiertos en esa situación. Sin embargo, cuando Faraón aparece nuevamente, podríamos decir que hay un primer accionar del pueblo que es correcto, que es clamar a Jehová, pero automáticamente lo que surge después de eso es el reclamo. Lo primero que hace el pueblo después es darse vuelta, mirarlo a Moisés y decirle, ¿qué hiciste? ¿Por qué me trajiste hasta acá? ¿Para qué estamos acá? Al fin y al cabo, ahora vamos a morirnos acá, todo esto que hemos hecho es completamente al vicio. Y pensaba justamente y meditaba en eso, frente a la adversidad, frente a una situación que no es acorde a la que esperaban, la primera actitud del pueblo es el reclamo. Y con eso meditaba y pensaba también en mi vida y veía situaciones, buscaba situaciones en mi vida y digo, ¿cuántas veces frente a cosas que ocurren, a situaciones que se dan, a eventos que la verdad que no esperamos que pasen y ocurren, cuántas veces, quizás oro a veces en un primer momento, le digo, Señor, ayúdame en esto, pero automáticamente mi hablar, mi actuar después demuestra que estoy totalmente inconforme con la situación y reclamo y me quejo y me siento y reniego y me pongo en posición de víctima de la situación y esa oración diciendo, Señor, sé que tenés el control de esto, quedó totalmente atrás, ¿no? Y pensaba siempre en situaciones de adversidad porque difícilmente cuando nosotros planificamos o nos proyectamos en algo y las cosas dentro de todo van saliendo como esperamos y difícilmente nos quejemos ante Dios, digamos. O sea, si yo oro por un trabajo, como decía recién, voy a la entrevista y me lo dan, y no voy a volver y me voy a quejar porque, me dieron el trabajo, digamos, si es lo que estaba buscando. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y la palabra dice que ellos le iban pidiendo alhajas de plata y de oro a los egipcios y le daban eso y le daban vestidos, la palabra en ningún momento menciona que los israelitas se quejaban, ¿por qué me dan tantas cosas, Señor? O sea, las cosas iban acorde a lo que habían planificado. A lo sumo puede pasar que nos olvidemos muchas veces de agradecerle al Señor por cumplir y por darnos esa bendición, pero difícilmente nos enojemos. En cambio, cuando las cosas no van de racha, cuando las cosas no van acorde a lo que esperamos, ahí es cuando muchas veces surge el reclamo, surge la queja. Y eso era lo primero el primer aspecto, la primera característica que veía de la actitud del pueblo de Dios frente a esta voluntad que el Señor había determinado. Porque, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba frente al Mar Rojo, tenía a los egipcios atrás, no tenían muchas opciones para tomar decisión en ese momento. Eran situaciones que lo excedían, ellos no podían elegir ni que el Mar Rojo no estuviera al frente, ni que los egipcios estuvieran atrás.
era una situación que el Señor los había llevado hasta ahí y estaban viviendo ese momento. Entonces era ajeno a lo que ellos pudieran decidir. Sin embargo, el pueblo de Dios había perdido el foco completamente y se había centrado en la queja. Lo otro que veía también en esta actitud del pueblo de Israel era una mirada constante hacia el pasado. No sé si se dieron cuenta, pero ahí en el versículo 12 y el versículo 11 y 12, que es cuando le reclama el pueblo a Moisés, creo que dice Egipto, si no me confundo, como 3 o 4 veces, y a los egipcios también. Los mencionan como 5 veces en esos dos pasajes. Y lo que a mí me daba a denotar esto era que la mirada del pueblo de Israel estaba puesta en Egipto. Seguían mirando a los egipcios. Decía, che, estoy acá, pero yo estaba mejor en Egipto. ¿Para qué me voy a morir acá si me podría haber muerto en Egipto? ¿Por qué me traes acá si yo estaba mejor sirviendo en Egipto? Y pensaba, digo, este pueblo había visto y había presenciado el poder de Dios de muchísimas formas, de múltiples formas, a través de las 10 plagas que el Señor había mandado al pueblo, y la última siendo aquella que había hecho morir a los primogénitos de cada uno de los egipcios. Conocían de lo que era capaz el Señor. Sin embargo, en ese momento no pensaban cómo Dios podía actuar o cómo Dios podía ayudarlos en ese momento, sino que su mente estaba atrás, se había quedado en el pasado. Y con eso pensaba y meditaba, digo, ¿cuántas veces frente a estas situaciones que me toca vivir, frente a alguna situación que no desearía estar viviendo, mi cabeza se va y se pone a pensar en, che, yo estaba mejor antes, ¿por qué estoy acá? La verdad que me hubiera quedado donde estaba antes y estaría mucho mejor. Y no me pongo a pensar de qué manera el Señor puede obrar acá, si lo he visto, y estoy seguro que cada uno de nosotros podemos contar momentos y situaciones en nuestra vida donde hemos visto el poder de Dios. Entonces, estas eran las dos características o las dos cualidades que veía del pueblo de Dios frente a la voluntad del Señor, que reclamaban, que se quejaban y que su mirada estaba constantemente puesta en el pasado. Ahora bien, antes de pasar al otro ejemplo, al otro pasaje de las Escrituras, sí me encanta acá de este pasaje el versículo 15 que no leímos, que es el que sigue, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y claramente acá el Señor no es que le estaba diciendo a Moisés, che, ya oraste un montón, ya me quedo sordo el oído, no quiero escucharte más. No era lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés acá. Lo que le estaba diciendo el Señor era, che, Moisés, está perfecto, orame, clámame, pero yo ya te respondí. Yo ya te dije que voy a gloriarme, que vas a ver mi poder. Ahora hay que marchar, ahora hay que hacer. Y me llevaba a pensar eso, cuántas veces quizás me quejo, oro al Señor, pero muchas veces me quedo de brazos cruzados. No tomo decisión, no decido jugármela por Dios, sino que directamente espero que milagrosamente el Señor me presente la solución. Y el Señor muchas veces lo que está esperando es que caminemos. El Señor está esperando muchas veces que avancemos y Él después va a abrir el mar. Esa situación que nosotros no le vemos salida, el Señor después nos va a ir dando salida. Pero si nosotros no decidimos caminar y decir, Señor, te creo, tengo fe y sé el poder que tenés, quizás nos perdemos de grandes milagros que el Señor puede hacer en nuestra vida. Esto por un lado, tomando de ejemplo el pueblo de Israel, que pobre, siempre le damos más al pueblo de Israel, pero creo que muchas veces nos vemos reflejados, o al menos yo me veo reflejado un montón de veces en el pueblo de Israel y decimos, no sé si actuaría muy distinto si me hubiera tocado a mí esa situación. Por otro lado, los invito ahora a otro pasaje que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, también muy conocido, donde cuenta la historia de 3 personas, 3 siervos de Dios que se la jugaron realmente por su Señor, que fueron fieles a sus convicciones. Vamos a leer, vamos a arrancar por el versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De ahí vamos a ir al versículo 13. Claramente había tres hijos de Dios, Sadrac, Mesac y Abednego, que en ese momento decidieron no postrarse ante esa estatua que había levantado Nabucodonosor. Y el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Versículo 16 dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Simple y claro estas tres personas. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Creo que con la simple lectura podemos ya tener un panorama claro de que la actitud de estos tres siervos fue totalmente distinta, ¿no? Muchas veces o me pasa a veces que cuando leemos un pasaje separado nos olvidamos o perdemos el contexto, pero estas tres personas en su momento habían sido tres chicos que habían sido apartados completos, o sea, habían sido extraídos de su pueblo. Nabucodonosor con Babilonia había invadido Jerusalén y se los había llevado cautivos. Y estos tres siervos, siendo muy chicos, siendo menores, habían sido llevados a Babilonia y habían sido sacados de sus tierras, sacados de sus familias, sacados de sus costumbres, sacados de sus raíces, de todo lo que era conocido por ellos, y habían sido llevados a un lugar totalmente contrario a todo lo que ellos creían y todo lo que ellos hacían. Y creo que humanamente podrían en cualquier momento haber reclamado quizá al Señor y decirle: che, Señor, pero si yo te adoro, si yo leo tu palabra, yo trato de adorarte, y ¿por qué me toca a mí vivir toda esta situación? ¿Por qué a mí me tienen que llevar? ¿Por qué tengo que ser cautivo por este pueblo que no te adora? Sin embargo, en ningún momento vemos que esa haya sido la actitud de ellos, sino que más bien ya desde jóvenes, junto con Daniel en su momento, habían decidido, por ejemplo, no comer de los alimentos que se servían en el palacio del rey, porque eran ofrecidos a otros dioses, y ellos no querían contaminar su cuerpo con esa comida. Ya en su momento habían tomado decisiones fuertes y agarrados de sus convicciones. Y en este momento, una vez más, creo que lo vuelven a hacer y nos lo dejan bien claro, ¿no? Veía frente a esta actitud que ellos tomaron y que la vemos reflejada en el versículo 17 y 18, algunas conclusiones que podríamos sacar, ¿no? Y la primera conclusión que saco es que su mirada en ningún momento se escapa o se aleja de Dios. Su mirada siempre está puesta en Dios en la respuesta que ellos dan. Porque cuando Nabucodonosor los confronta y les dice: ahora van a adorar esta estatua, o si no los echo acá, o sea, se mueren en este mismo momento. Y la respuesta de ellos es lo primero que dicen: he aquí nuestro Dios. Le dicen: che, no es necesario que te respondamos, nuestro Dios nos puede librar de esto, y de vos nos va a librar también. En ningún momento su visión o su foco estuvo puesto ni en el horno de fuego, ni en la estatua, ni en Nabucodonosor, ni en el imperio que tenía Babilonia, ni en todas las situaciones que ellos estaban teniendo que vivir, poniéndose como víctimas, porque che, si yo adoro a Dios, ¿por qué tengo que estar en medio de esta situación? Su foco nunca se salió del Señor, de buscar a Dios en medio de esa situación, que al igual que el pueblo de Israel era totalmente ajena a ellos. Nada de lo que ellos hubieran podido hacer como personas podría haber cambiado el hecho de que ellos estaban cautivos en una tierra que adoraba a otros dioses. Era la situación que a ellos les estaba tocando vivir en ese momento. Y pensaba, y también meditaba, digo, si me hubiera tocado estar ahí a mí, hubiera tenido la convicción y el valor para pararme y haberme quedado sin postrarme a esa estatua. Porque también pensaba y digo, quizás en mi cabeza podría haber sonado lógico también: che, bueno, me postro y por adentro, Señor, perdón, pero bueno,
sabes que si no, acá me matan. A ver, esto no lo estoy haciendo por voluntad mía, pero esta situación me excede. Sabes, Señor, que en el fondo yo te creo a vos y vos sos mi único Dios. La verdad que me llevaba a meditar y pensar en eso. Sin embargo, la decisión acá de los chicos era, de estos chicos, de estos siervos, era fuerte. Era eso o la muerte, y en ningún momento vemos que hayan temblado o hayan decidido otra cosa. Entonces, como decía, el primer punto, su mirada nunca dejó de estar puesta en Dios. Y lo segundo que veía es que con esa voluntad permisiva que tenían, porque ellos tenían el derecho, tenían el libre albedrío, ellos podían decidir, pero con ese poder de decisión que el Señor les había dado, ellos decidieron cumplir con la voluntad perfecta del Señor, que era adorar solamente a Él. Se los había dejado claro en los 10 mandamientos. En Deuteronomio le decía: no tendrán dioses ajenos delante de mí, no se van a postrar ante otras imágenes. Y estas personas decidieron cumplir con esa voluntad perfecta que tenía el Señor. Y no solo cumplir con esa voluntad perfecta, sino aceptar la voluntad soberana de Dios sobre esa situación. Porque tanto en la historia anterior como en esta, si se habrán dado cuenta, en ningún momento decidí leer los finales de la historia. En ningún momento leímos que el pueblo cruzó el Mar Rojo, y ahora tampoco vamos a leer el momento en que estas personas son echadas al horno de fuego y Nabucodonosor veía cómo aparecía otra figura humana y que ellos salieron sin estar quemados, sin olor a humo, que no dejan de ser milagros increíbles. Y la verdad que debe haber sido increíble vivir ese momento, pero el foco y me llevaba a reflexionar antes, porque con el diario del lunes quizás muchas veces es fácil tomar decisiones, pero estas tres personas en el versículo 18 no sabían si se iban a morir en el horno de fuego o no. En el versículo 18 lo deja claro, porque dice: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, o sea, no sabían si iban a ser librados del fuego o no. Y si no lo hace, no importa, mi convicción no cambia, mi decisión sigue siendo la misma. Entonces digo, claramente había una aceptación completa de la voluntad que Dios tenía para ellos, aunque ellos no la conocían, aunque Él era oculta en ese momento. Y con esa conclusión me quedaba y digo, qué importante o qué bueno sería poder tomar esta actitud y poder llevarla también en nuestro día a día. Cantábamos recién y decíamos, tenemos un Dios imparable, un Dios de imposibles. Creo que tenemos que tener la fe de saber que es cierto, no hay nada que pueda detener a nuestro Señor, pero también que es un Dios soberano y que Él tiene la soberanía, justamente, valga la redundancia, para decidir y decretar lo que Él desea, conforme a sus propósitos, que hay muchas veces que ni logramos entenderlos. Pero digo, qué importante es poder en nuestra vida tener esa actitud de aceptar la voluntad de Dios, independientemente de cuál sea. Decir, Señor, me encantaría que vaya por este lado, pero si no es por acá, no importa. Mi convicción se mantiene igual. Mi decisión es la misma si vos elegís A o B. Mi decisión es la misma si este trabajo me lo dan o no me lo dan, si esta oportunidad se me da o no me da, si esto por lo que vengo orando hace un montón se cumple o no se cumple. La verdad que esa es la enseñanza que sacaba de este pasaje de Daniel, y decía, importante eso, poder aceptar la voluntad del Señor independientemente de cuál sea, sabiendo que Él, conforme a su propósito, va a elegir lo mejor para nosotros. Espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí, y que se haya podido entender, y la verdad que bueno, la gloria sea para el Señor.